Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo están? Que el Señor les continúe bendiciendo. Se ven hermosos, hermosas. Doña Minta, me alegra mucho verla. Bienvenida. Esta es su iglesia. Bien, iglesia, estamos, como decía ahorita el pastor, estamos en la serie Mi Misión de Vida. Una serie que la hemos diseñado para todo el año. Solo que hacemos algunas pausas, Semana Santa, de pronto mitad de año, hacemos pausas, pero tomé como meta que el libro de Jonás nos acompañara este año. Y son solamente 4 capítulos, 4 escenas. Pero tiene tanta profundidad este corto libro, tanta profundidad, que tiempo faltaría para uno realmente meterse más con el tema. Pero yo solamente quiero ponerlos en contexto de la semana pasada porque no tengo más tiempo para desatrasarles. Si no pudo estar la semana pasada, en nuestra página web Redil Norte, ahí está ya subida la predicación. Ahí la puede encontrar, más o menos 1 hora de predicación. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Para ponerlo en contexto. La primera escena del libro de Jonás es donde la Biblia nos muestra a un profeta que Dios lo envía a predicarle a los ninivitas. Los ninivitas son enemigos de Dios. Los ninivitas en muchas ocasiones masacraron, violaron, asesinaron al pueblo de Dios. Y lo más seguro es que Jonás de niño le tocó ver cosas difíciles con los ninivitas. Y ahora, por vez primera en la historia de Israel, Dios llama a un profeta ya no para hablarle al pueblo de Israel, sino para hablarle a unos enemigos. Y eso no se había visto en el Antiguo Testamento. Nunca había un profeta había sido llamado para ir a una nación pagana a predicar. Eso no se había visto en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Dios le ordena, lo envía a predicar a los ninivitas, Jonás no quiere hacerlo. Y la manera de hacerlo es que le da la espalda a ese llamado y se va en polo opuesto y se aleja y se va lejísimos. Y ustedes conocen muy bien que se fue a un barco y se va para Tarsis y ahí empieza el descenso de Jonás, para alejarse de Dios. Entonces desciende a Jope, desciende al barco, desciende a lo más profundo del mar, porque ustedes conocen la historia, y dejamos a Jonás cuando los marineros lo tiraron en la tormenta. Ustedes conocen la historia. La semana pasada yo estuve compartiendo con ustedes de esa escena cuando lo dejamos en el mar. Y yo les dije a ustedes que yo había tratado de meterme con Jonás, bueno, qué sentimientos, qué emociones se habían en él, y hasta de manera muy jocosa yo les dije que me había metido en el mar con Jonás y hasta había tragado agua, casi me ahogo, pero se los dije de manera jocosa para mostrarles que hay que saber entender qué está experimentando el profeta Jonás. La semana pasada yo les dije a ustedes que cuando por nuestra desobediencia cumplir la misión de vida que Dios nos ha encomendado y empezamos a tocar fondo, nosotros ¿qué tenemos que hacer con Jonás? Lo segundo, que es la segunda escena, capítulo 2. Porque él ahí entonces reconoce que lo que está viviendo es por la disciplina de Dios, que Dios lo está disciplinando. Entonces lo que hace él es que se arrepiente de corazón. Y ahí vamos a ver entonces un buen ejemplo de Jonás, y es el arrepentimiento. De eso hablé la semana pasada. Permítame entonces, yo quiero orar una vez más, que el Señor nos ayude en esta mañana para seguir entendiendo lo que significa un verdadero arrepentimiento.
Padre de la gloria, gracias te damos porque en esta mañana nos permite seguir estudiando el libro de Jonás. Señor, ahora que empezaremos a compartir otros puntos importantes, Señor, de un verdadero arrepentimiento, ayúdanos a ver lo que hizo Jonás para nosotros aprender cuando estamos en situaciones críticas, en situaciones de desesperanza, en situaciones cuando creemos que nos vamos a morir, en situaciones cuando creemos que lo vamos a perder todo. Ayúdanos, Señor, de Jonás, aprender qué hacer en medio de la desesperanza, en medio de una situación tan angustiante como la que le tocó vivir y pasar. De antemano, gracias por lo que nos vas a enseñar en la mañana de hoy. Con mucha gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, entonces, vamos a recordar lo que dije la semana pasada. Repito, cuando yo desobedezco, cuando no cumplo la misión que Dios me ha encomendado, cuando me alejo de Dios, cuando empiezo a tocar fondo, debo de hacer las 3 primeras cosas que hizo Jonás en su arrepentimiento. Número 1, ahí está en pantalla, me arrepiento y busco a Dios. Número 2, me arrepiento y oro intensamente a Dios. Número 3, me arrepiento y acepto la disciplina de Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 2 de Jonás, pero en esta ocasión lo voy a leer de la Nueva Biblia Viva, que es una versión que me gusta mucho. Es como, está entre paráfrasis y a veces versión literal, una versión dinámica. A veces tiende a paráfrasis, pero a veces es muy literal. Es una rareza encontrar una versión así como la Nueva Biblia Viva, porque ni es paráfrasis, ni es traducción literal, está como en la mitad. Entonces, mire lo que dice. Entonces, Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. En medio de mi gran angustia, clamé al Señor, y Él me respondió. Estando ya muy cerca de morir, te pedí ayuda, y tú, Señor, oíste mi súplica. Me arrojaste a las profundidades del mar, me hundí en las corrientes de las aguas y tus olas tempestuosas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido arrojado de tu presencia. ¿Cómo me será posible volver a visitar tu santo templo de Jerusalén? Las aguas me rodearon y la muerte estaba cada vez más cerca. Estaba en lo más profundo y las algas se enredaban a mi cuerpo. Descendí hasta donde están las bases de las montañas que salen de lo profundo del océano. La vida se me escapaba poco a poco y me sentía ya más muerto que vivo. Esa experiencia, yo no me alcanzo ni siquiera ni a medio a imaginar. Yo trato de pensar, pero usted se imagina lo que es estar en medio de un monstruo marino, en medio de un gran pez, en medio de... ¿En dónde estaría el estómago? ¿En qué parte del estómago? ¿De qué se rodeó él? ¿Qué olores habían en él? La oscuridad. Yo no me alcanzo a imaginar eso. Pero en medio de esa oscuridad y de esos malos olores y todo lo que estaba viviendo y sintiendo que se está muriendo, él hace esta oración. Una oración muy extraña desde el vientre de un gran pez. Entonces, número 4 para los que están tomando apuntes. Número 4, porque les prometí que les iba a hablar de 7 cosas que debemos de hacer cuando nos encontramos en situaciones críticas, en situaciones difíciles de la vida, cuando estamos tocando fondo por nuestra desobediencia. Pero no solamente por nuestra desobediencia, yo quiero que también saque de aquí principios, porque a veces estamos en situaciones muy difíciles y no necesariamente por nuestro pecado. Pero estamos aprendiendo de la desobediencia de Jonás. Entonces yo quiero ser fiel al contexto, es por la desobediencia que él está viviendo lo que está pasando, ¿ok? Yo también les he dicho que no todo lo malo que nos pasa en la vida es por nuestros pecados. No, a veces son por los pecados de otros, no por los nuestros. Y a veces también es simplemente porque estamos en un mundo caído, en un mundo donde hay enfermedad, en un mundo donde hay dificultades. Esto no es perfecto, ¿ok? Entonces, número 4, me arrepiento y pido a Dios específicamente. Entonces, me voy a devolver a la primera parte. Y quiero volver al versículo 2
porque yo dije varias cosas la semana pasada, pero hoy voy a ahondar un poquito más. El versículo 2 de Jonás en la Nueva Biblia Viva dice: en medio de mi gran angustia, clamé al Señor. Y quiero que subrayen hoy las palabras: y Él me respondió. Y Él me respondió. Vamos a estar leyendo: y Él escuchó mi clamor, y Él me oyó, y Él me respondió. Estando ya muy cerca de morir, te pedí ayuda, y tú, Señor, subraye eso, oíste mi súplica. Y Él me respondió: oíste mi súplica. La semana pasada vimos cómo Jonás le abre el corazón al Señor y le dice cómo se siente. Una de las cosas que yo quiero decirles a ustedes, amados, amadas, es que un gran problema que tiene la iglesia evangélica, clásica, tradicional, nosotros también somos evangélicos, la iglesia evangélica clásica, tradicional, escúcheme lo que le voy a decir, tiene un gran problema. Y es que no le dice a la gente que uno tiene que ser auténtico, que uno tiene que ser original. O sea, uno no puede ser auténtico. Si a uno le preguntan: ¿y tú cómo estás?, siempre tenemos que responder lo mismo: bendecido, prosperado y en victoria. Uno nunca puede decir: no, estoy triste, estoy mal, amanecí deprimido, porque lo ven mal a uno. Dice: este hombre, y ese es el pastor. Y ese es el pastor. ¿Cómo si? No, pues si el pastor está deprimido, entonces no, ni hablar. Entonces vámonos, empaquemos la maleta y vámonos. Amados, hay momentos en que uno no amanece bien. Hay momentos en que emocionalmente estamos mal, así de sencillo, o estamos mal familiarmente, o físicamente, o financieramente, o emocionalmente. Somos seres humanos. Entonces, ¿por qué no decirle a otra persona: ¿y tú cómo te sientes? No, amanecí hoy mal, amanecí bajito, ore por mí. Qué maravilla poder ser uno auténtico, pero a veces uno tiene que ser hipócrita con los demás, porque la gente no tiene esa madurez en las iglesias evangélicas para reconocer que uno a veces necesita de oración y de ayuda. ¿Me estoy comunicando? Pero ¿sabe qué es lo peor? Cuando nos enseñamos a ser hipócritas con los demás, también nos presentamos hipócritas delante del Señor. Y no le decimos al Señor cómo nos sentimos. Mire, cuando yo miro esta oración de Jonás, ¿qué estoy viendo yo en Jonás? Jonás le abre el corazón al Señor y Jonás le dice a Dios cómo se siente. Le está diciendo: me siento morir. Está desnudando su corazón delante del Señor y le habla de toda su angustia y le dice específicamente, le pide específicamente que lo saque del abismo, que lo salve de la muerte. Y ahí es donde nosotros también como evangélicos tenemos que aprender que aunque tenemos un Dios que es soberano y que todo lo sabe y que todo lo escucha, Él quiere que yo le pida específicamente las cosas. Yo tengo que orarle específicamente. No, pero a veces somos tan espirituales. Yo no me imagino, de hecho sabemos que no es así, un Jonás allá hundiéndose o en el... No, Señor, tú eres soberano, tú sabes, sabrás, todo está bien, lo que tú hagas. No. Él está exclamando específicamente: sácame de acá que me estoy muriendo. Y eso es lo que tú y yo a veces tenemos que hacer específicamente, orarle al Señor, aunque Él lo sabe todo. Eso es lo que hace un hijo y una hija cuando se acerca a papá y a mamá a expresarle sus necesidades. Tú y yo tenemos que aprender a orar específicamente. Como buen profeta de Dios, déjeme decirle en esta mañana que Jonás conocía muy bien la palabra de Dios. Los profetas tenían que conocer las sagradas escrituras porque ellos constantemente estaban hablando en nombre de Dios al pueblo. Y Jonás conoce las sagradas escrituras. Y algo que me llama la atención es que en la oración de Jonás, él está viviendo la palabra, está orando la palabra. Cuando yo miro en detalle el contenido de la oración de este salmo que realmente le compone, porque es un salmo, es un cántico, yo lo que veo aquí es mucha palabra de Dios en la oración de Jonás. Yo creo que él se sabía de memoria el Salmo 50, versículo 15. El Salmo 50, versículo 15 dice: invoca a Dios, dice, invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. ¿Y qué es lo que está haciendo Jonás? Está invocando a Dios ¿en medio de qué? En medio de la angustia. Aprendemos de Jonás que cuando se está en momentos de angustia, no solo le decimos a Dios cómo nos sentimos,
sino que el profeta ora específicamente y nos enseña a orar la palabra de Dios. Así que en esta mañana, los que iniciaron con nosotros en nuestra iglesia, los fundadores de esta iglesia, nosotros les hemos enseñado a orar la palabra. Pero muchos que han llegado de otras iglesias cristianas, de pronto a veces veo que no les han enseñado mucho a orar la palabra del Señor. A modo de ejemplo, déjeme mostrarle que Jonás cita varias porciones del libro de los Salmos y sobre todo de Salmos de David. Quiero invitarle para que vea conmigo el Salmo 18, versículo 6. Mire lo que dice el Salmo 18. Dice David: pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Yo porque les estoy diciendo que es David. Si no estuviera leyendo el Salmo de David, pensaríamos que estamos leyendo otra versión del capítulo 2 del libro de Jonás, porque prácticamente está repitiendo las palabras del salmista. Pero también hay otro salmo, el Salmo 120, versículo 1. Mire lo que dice el Salmo 120. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Yo quiero que en esta mañana piense que en medio de la angustia tenemos un Dios maravilloso y bueno que tiene misericordia de nosotros y no solamente nos escucha, sino que nos responde. Mire lo que dice también el Salmo 130, versículos 1 y 2. Mire lo que dice. Ahora, yo podría aquí mencionarle muchos textos bíblicos, pero mire lo que dice este salmo. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Y mire lo que le dice: Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Estamos aprendiendo que en momentos cuando estoy tocando fondo, yo tengo que aprender a orar específicamente al Señor y pedirle. No es porque Dios sea sordo, Él no es sordo, pero le estamos diciendo: Señor, esté atento. Señor, que tus oídos estén atentos a la oración que yo te estoy haciendo en este momento. Orar con la palabra de Dios consiste en tomar las escrituras, tomar la Biblia, tomar lo que Dios me ha enseñado aquí en la palabra, y ahora yo en oración le devuelvo el mismo contenido de la Biblia, se lo devuelvo al Señor. ¿Cómo así, Renzo? Bueno, déjeme explicarle varias cosas. ¿Qué hace Jonás acá? Cuando Jonás está orando, él hace lo primero, y no necesariamente cuando tú ores la palabra de Dios tienes que seguir este patrón. No, este patrón lo voy a usar porque es el que usa Jonás en medio de la angustia. Entonces lo primero que él hace es que él ora presentando sus quejas a Dios. Es lo primero que él hace. Se está quejando delante de Dios. Pero yo quiero que miremos el contexto. No estoy hablando de la clásica queja de las personas que no viven sino quejándose por todo, que no le ven nada bueno a nada. No, de ese tipo de queja no estoy hablando. Estoy hablando es que cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay algo que está afectando mi vida, yo me quejo ante el Señor. Cuando hay dolor, ¿qué hace uno cuando hay dolor físico? Uno se queja. ¿Uno se queja de qué? Un dolor de cabeza, una migraña, un dolor de muela. ¿Cierto? Claro que ya hoy en día no dicen así, dice una muelita. Hoy todo es como diminutivo y más los colombianos. Sí, tiene una muelita enferma, una muela. Dolor de muela, dolor de cabeza, dolor qué sé yo, en cualquier parte del organismo hay dolor, y uno ¿qué hace? Se queja porque hay dolor. ¿Y qué te pasa? No, es que me está doliendo esto, me está doliendo aquello, me está doliendo lo otro. Uno se queja. Entonces físicamente es igual emocionalmente. Espiritual y emocionalmente a veces estamos en una situación tan difícil, y sobre todo cuando es fruto de nuestra desobediencia, cuando es fruto de nuestra rebeldía. Ahí es donde uno entiende cuando Dios empieza a tratarlo a uno. Ay, amados, ahí es donde uno tiene que arrepentirse de corazón. ¿Y qué hacer? En ese arrepentimiento es orar específicamente, pero basarnos también en la palabra del Señor. Y orar específicamente, pero también presentarle mi queja delante del Señor. Señor, me está pasando esto. Señor, siento esto. Señor, estoy así, estoy asá. Háblele al Señor. Dígale cómo se siente. Por eso le decía ahora que nos hemos enseñado tanto a ser tan hipócritas con los demás, que no les decimos cómo nos sentimos, que tampoco a Dios le decimos cómo nos sentimos. Él sabe cómo te sientes. Tú puedes llorar tranquilamente delante del Señor.
Es más, tú al Señor no le puedes mentir, porque Él conoce lo más íntimo de tus pensamientos. Tú puedes levantarte y decir: Señor, hoy no tengo ni 5 de ganas de orar. Es más, hoy no amanecí con ganas de hablar contigo. Dígaselo, Él te va a entender. Él es tu papá, Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué le voy a ocultar cómo me siento si Él sabe cómo me siento? Entonces presenta tus quejas delante del Señor. Ahora, cuando yo veo que uno le puede presentar al Señor y decirle cómo se siente, eso lo que me ayuda es a entender a Jonás, porque Jonás ha podido ver que hay una relación muy cercana con Dios. Yo les dije la semana pasada que Jonás nunca abandonó al Señor. No, él era un hijo de Dios, él era un profeta, solamente que él no quiere ir a los ninivitas, él no quiere ir allá. Pero él ama al Señor y por eso le está doliendo tanto. Y por eso el dolor más grande que tiene no es porque siente que se va a morir, sino porque siente que Dios le dio la espalda. De eso vimos la semana pasada. Entonces, para mí, el milagro más grande, porque él en medio de su oración está confiando en que el Señor le está escuchando, que el Señor le va a responder. Pero, amados, el milagro más grande que yo veo en medio de todo esto es que el Señor escucha nuestro clamor. Que el Señor me escuche a mí, que nos escuche a nosotros, hombres y mujeres, pecadores y pecadoras. Que Dios nos escuche. Para mí ese es el milagro más grande. Número 2, orar la palabra siguiendo el patrón que utiliza este profeta, es que él ora confirmando las verdades sobre Dios. Cuando él ora, no solamente le dice a Dios cómo se siente, sino que él declara y reconoce los atributos de Dios. Y eso es algo que Wilmer ahora en la dirección nos recordaba, mostrando algunos atributos de quién es Dios, Y por eso es importante que a veces en medio de la oración que hagamos, nosotros nos apropiemos de quién es Dios y le digamos: Señor, es que tú eres grande, Señor, es que tú eres omnipotente, Señor, es que tú eres verdad, Señor, es que tú eres bueno, Señor, es que tú eres misericordioso. Yo le estoy recordando a Dios lo que Él me ha dicho en la palabra. Eso es orar la palabra. Entonces, cuando le ore al Señor, apropiese de las verdades sobre Dios. Así que este método de devolverle a Dios lo que Él me ha dicho en la palabra, ahora se lo devuelvo a Él en oración. Este método implica devolver a Dios las palabras que la Biblia usa para describirlo a Él. Entonces, ¿qué me dice la Biblia de quién es Dios? Bueno, para esto, mis amados, hay que leer la Biblia. Si usted no lee la Biblia, si usted no se satura de la palabra de Dios, ¿usted qué va a orar palabra de Dios? Si no hay palabra de Dios en su mente y en su corazón, no va a poder orar palabra de Dios. Porque en ese momento Jonás no podía sacar la Biblia. Está dentro de un pez. Él no puede sacar la Biblia. Todo lo que él está sacando, ¿de dónde lo saca? De la mente y de su corazón. Entonces, podemos llegar al Señor y decirle: Señor, así me siento, quejarnos delante de Él. ¿Qué nos duele? ¿Qué nos aqueja? De ahí viene la palabra quejas. ¿Qué nos aqueja? Decirle: Señor, mira, tu palabra dice que tú eres esto, que tú eres aquello, que tú eres lo otro. Pero lo más importante es que Jonás se enfoca en la misericordia del Señor. Jonás se enfoca en que Dios es muy bueno. Por eso, en tercer lugar, él ora reclamando las promesas de Dios. Ahora, voy a decir esto con sumo respeto. Cuando digo reclamando, no me vayan a malinterpretar como algunos que a veces ven a Dios como si Él fuera un sirviente de nosotros. Y entonces le reclamamos cuando no nos contesta. No, de eso no estoy hablando. Reclamando lo estoy utilizando acá como sinónimo de apropiarnos. Es decir, ya Dios me ha dado promesas. Bueno, como ya me las dio, yo voy a confiar en que Dios va a cumplir esa promesa. Entonces ahora la voy a reclamar. Señor, tú me dijiste que me ibas a dar esto. Bueno, ahora te lo recuerdo. Eso es reclamar algo que Él ya que Él ya me entregó. Entonces, en la oración es fundamental aferrarnos a las promesas divinas, recordándole a Dios, no porque Él sea desmemoriado, no, porque Él quiere que yo le recuerde, recordar que los compromisos que ha hecho conmigo, que están en la Biblia, en la palabra del Señor. Dios nos ha prometido muchas cosas. Alguien que se puso a leer la Biblia versículo por versículo buscando promesas, encontró que en la Biblia había más de 7,000 promesas. Entonces, si usted se satura de la palabra, va a poder recordarle promesas al Señor.
en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, en los momentos cuando sientas que estás tocando fondo como estaba tocando este profeta. En esos momentos abre tu corazón al Señor, ora la palabra del Señor, pero en esas oraciones reclama las promesas que Dios te ha dado. Dígale: Señor, tú me prometiste esto, tú me prometiste esto. ¿Qué está haciendo Jonás? Está recordando salmos donde Dios dice: invócame en el día de la angustia y yo te responderé. Entonces él se aferró a esas promesas, se aferró a esos textos bíblicos. Por eso tengo que pedirle que me acompañe para que veamos el versículo 6 de la semana pasada, en donde quedamos, y vamos a continuar con nuestra historia. Este punto era para conectar predicación pasada y la de hoy. Entonces déjenme hablarles del versículo 6. Y ya en el versículo 6 quiero decirles el quinto punto, porque les estoy diciendo que les voy a enseñar las 7 cosas que debe de hacer cualquier persona cuando está tocando fondo, cuando siente que ya no hay nada que hacer, cuando siente que se está muriendo, cuando siente que el mundo financiero se le derrumbó, que el mundo sentimental se le derrumbó, que el mundo familiar se le derrumbó, que todo se le derrumbó. En esos momentos haga 7 cosas. Ya he dicho 4, ahora vamos para la quinta. Me arrepiento y me enfoco en las bondades de Dios, o en la bondad de Dios. Recuerde que estoy hablando en el contexto del profeta, que todo lo que está viviendo es por su desobediencia. Ese es el contexto. Usted lo puede también aplicar a otras cosas en su vida, pero el contexto inmediato estamos hablando es cuando somos desobedientes a la misión que Dios me ha encomendado. Que muchas cosas que me están pasando en el día de hoy es por mi rebeldía, es por darle la espalda al Señor, por no haberme querido arrepentir de corazón. Y yo puedo venir a la iglesia aún semana a semana sin tener un verdadero arrepentimiento. Por eso quiero que le preste mucha atención a estos mensajes. Entonces, cuando estés tocando fondo y no veas ninguna luz al final del túnel, debes hacer lo que hizo Jonás. Se enfocó en la bondad de Dios. Mire la segunda parte del versículo 6, pero como sé que algunos no estuvieron la semana pasada, déjenme leerles el versículo 6 completo. En la Nueva Traducción Viviente dice el versículo 6 de la siguiente manera: me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cierran para siempre. Y aquí viene la segunda parte: pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. En el texto que tienen en pantalla está basado en la Nueva Biblia de las Américas y dice: pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Ahora Jonás está aferrándose a lo que Dios le ha prometido. Ahora Jonás se enfoca en la bondad de Dios. Y algo que yo veo a veces en las historias bíblicas, en las narraciones bíblicas, es que a veces nos encontramos en momentos críticos, en momentos en que parecen que todo va a conducir a un desastre, que la situación del personaje, en este caso de Jonás, que ya el destino parece inevitable, se va a morir. Tú y yo, porque ya conocemos la historia de Jonás, ya sabemos el final, sabemos que se salvó. Pero si no conociéramos la historia, si no conociéramos el final, cuando tiraron al pobre en medio de la tormenta, ¿qué vamos a pensar todos? ¿Se murió el pobre? Oiga, qué disciplina tan dura la del Señor con ese varón. Lo tiraron al mar, se murió, era lo normal. Entonces, en el texto bíblico nos encontramos con uno de los peros más maravillosos. Los peros que encontramos en la Biblia no todos son malos. Hay peros buenos. Este es un pero con mayúscula, gigante, porque se está muriendo. Y ahora la Biblia dice, Jonás mismo lo reconoce: pero, me estaba muriendo, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. En esta historia, mis amados, ese pero maravilloso da un giro inesperado, donde toda la esperanza parece perdida, pero ahora vuelve la esperanza. Y en el caso de Jonás, tú y yo ya sabemos qué ocurre, que Dios en su misericordia preparó un gran pez y se tragó a Jonás, pero no para acabarlo de matar,
sino para salvarlo. Pero aún en medio de salvarlo, lo dejó ahí 3 días y 3 noches como disciplina. ¡Qué disciplina tan brava estar dentro de ese gran pez! Entonces, en las narraciones que hace Jonás y en lo que él nos está explicando, él habla de la lucha contra las olas del mar. Ya hemos visto eso la semana pasada, ese clamor desesperado, creyéndose aún abandonado por Dios. Lo hemos seguido en su descenso hacia las profundidades del abismo. Nos hemos acercado aún peligrosamente, como se acercó él a las puertas de la muerte. Lo acompañamos la semana pasada, pero aquí en esta historia ahora él habla de un giro inesperado, pero ese giro da esperanza. Ese giro le cambia la vida a Jonás. Y eso es lo que yo quiero que en esta mañana usted se apropie, que aún a veces, aún en medio de nuestra desobediencia, nos pasan cosas malas. Ahora, ¿cómo será cuando no es por mi desobediencia? A veces nos pasan cosas malas, pero no es por mi desobediencia. Cualquiera que sea de las dos cosas, Dios tiene misericordia de nosotros. Y Dios siempre tiene un giro inesperado para nosotros. Lo que está esperando es que tú y yo le oremos específicamente, que tú y yo nos enfoquemos en Él y nos enfoquemos sobre todo en su bondad, porque a veces estamos más enfocados en el problema que en las bondades de Dios. Y ese es el problema que tienen muchas personas. Se enfocan demasiado en los problemas. Este momento clave, no solo vemos el poder de Dios, no, claro, hay un poder grandísimo, lo salva de la muerte, le manda un gran pez, pero aquí lo que vemos es mucha misericordia del Señor. Y yo quiero que te aferres en esta mañana a esta enseñanza maravillosa, porque Jonás pudo experimentar en vivo y en directo la misericordia, la gracia, la bondad del Señor, a tal grado que dice: Dios mío, ya no dice Dios, sino mío, es personal, Yahvé mi Dios. Hay una relación estrecha, hay una relación hermosa, bonita. Y yo lo que le quiero decir es que tenemos un Dios tan hermoso, tan bello, que es cercano a nosotros. Un Dios que nos escucha aún en los momentos más difíciles de la vida. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que abrir nuestro corazón al Señor. Tenemos que confiar en que Él va a hacer un milagro en medio de la situación difícil. Para algunos de ustedes parece ser que esto ya no tiene solución. Algunos de ustedes creen que así se van a morir ya, que ya no va a cambiar, que la situación no va a cambiar, que las personas no van a cambiar, pero el Señor te tiene preparado no un pez para tragarte, sino un gran pero, un pero bueno, donde la historia va a cambiar. Por favor, me va a mirar a los ojos a la persona que tiene al lado suyo y dígale: las cosas van a cambiar para bien. Dígale: las cosas van a cambiar. Ahora quiero invitarles para que me acompañen al versículo 7. Seguimos con la historia. Vamos avanzando poco a poco. Versículo 7. Mire lo que dice Jonás. Para mí este versículo es espectacular. Cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor, y mi oración desesperada fue escuchada por Él. ¿No le parece un versículo muy hermoso? Yo sé que algunos de pronto, como de pronto Jonás no es el libro preferido suyo, yo no creería que usted se sabe ese versículo de memoria. Pero hoy le voy a animar a que se lo aprenda de memoria. Que hoy tenga a Jonás capítulo 2 versículo 7 como un texto que te va a acompañar a lo largo de la vida. Que en los momentos cuando usted sienta que todo está perdido, cuando tú sientas que la respuesta no llegó, que el milagro no llegó, que la promesa no llegó, que la persona no llegó, en ese momento aférrese de Jonás capítulo 2 versículo 7. Dígale al Señor, dígale: cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí hacia ti, una vez más al Señor, y mi oración desesperada fue escuchada por ti. Señor, gracias por escucharme. Esa es la fe que tiene el profeta, y esa es la fe que tú y yo tenemos que tener. La Biblia se revela como una fuente inagotable de esperanza. Por eso aquí tenemos una enseñanza de esperanza en medio de la desesperanza. En medio de las situaciones difíciles de la vida, aquí hay esperanza para cada uno de nosotros. Y Jonás, por ejemplo, él conocía profundamente los salmos.
como se los dije ahora. Y en los salmos yo encuentro cantidad de enseñanzas maravillosas que me dan ánimo, que me dan esperanza, sobre todo en los momentos críticos de la angustia, en esos momentos cuando ya sentimos que todo está totalmente perdido. Por eso en momentos de crisis hay que recordar, hay que recitar las Escrituras, hay que hacerlo de una manera de confianza, es decir, creyendo que Dios está conmigo, creyendo que Dios me está escuchando. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana enseñarles a ustedes. Los salmos, por ejemplo, están repletos de muchos ruegos, de clamor. Porque a veces también veo teologías raras en la iglesia. No le ruegue al Señor, que al Señor no se le ruega. Una vez alguien me dijo así. Y yo le dije, tú tienes una teología muy equivocada. Porque aún hasta la Biblia tiene hasta parábolas que me enseña que a Dios hay que orarle con insistencia. Y llega un momento en que el Señor, no porque esté cansado, ay no, otra vez Renzo con su petición. No. Sino porque Dios está esperando que yo siga confiando en Él. Y llega un momento en que Dios dice, te voy a responder. Porque Dios escucha todas las oraciones. Dios no es sordo. Él escucha todas las oraciones, pero Él no responde sí a todas nuestras peticiones. Por eso quiero que me acompañe para que vea cómo Jonás conocía los salmos. El Salmo 88, versículos 1 y 2. Mire cómo se puede uno aferrar de la Biblia, cómo se puede uno enfocar en las bondades de Dios. Salmo 88, versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor: oh Señor Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Fueron 3 días y 3 noches para orar en el vientre del gran pez. Día y noche clamando y orando. Salmo 102, versículos 1 y 2. Oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído el día en que te invoco. Respóndeme pronto. El día en que te invoco, respóndeme pronto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Jonás pudo tener la certeza de que su oración fue escuchada y contestada por la intervención directa del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ya conocemos la historia. Le mandó un pez, lo guardó, lo protegió y ese pez después lo vomitó en la playa. Por eso, iglesia, esta mañana yo quiero pedirles a cada uno de ustedes que aprendamos de la experiencia de Jonás y sobre todo que aprendamos que hay momentos en que tengo que orar específicamente, que tengo que orar la palabra, que tengo que enfocarme en la bondad de Dios, pero sobre todo que cuando yo le pida al Señor que le ruegue de tal manera que yo esté esperando que Él me va a responder, que yo crea aún de antemano que Él ya hizo el milagro. Eso se llama fe. Porque Dios no va a responder todas nuestras oraciones hasta que nosotros no estemos ahí una y otra vez orando. Hay muchas oraciones que Él no va a responder si yo no persevero en oración. Por eso hoy quiero que se saque esa teología que le enseñaron. Yo soy un enamorado de la soberanía de Dios. Créame, yo soy un enamorado de la soberanía de Dios. Yo soy una persona reformada en mi teología y los que saben acá saben de qué me estoy refiriendo. Pero también creo que dentro de la soberanía de Dios está la oración. Y Dios ha incluido cosas que no van a ocurrir si yo no oro. Dentro de la soberanía de Dios. No van a ocurrir si yo no oro. Y no van a ocurrir si yo no ruego, si yo no clamo, si yo no suplico. Porque Dios está esperando que yo me doblegue y me humille ante Él, sobre todo cuando he sido reprendido a causa de mi desobediencia. ¿Me estoy comunicando? Recuerde cómo terminamos la semana pasada. Voy a retomar lo de la semana pasada para la aplicación de hoy, porque estamos en un tema que se llama arrepentimiento. La semana pasada yo les dije a ustedes que hay 3 posturas frente a la disciplina del Señor. Cuando Dios me disciplina por mi rebeldía, cuando Dios me disciplina por mi desobediencia, puedo tomar 3 posturas, lo dije la semana pasada.
que usted se lo aprendió de memoria. Impresionante que algunos me lo dijeron esta semana, se lo aprendieron de memoria. Pero bueno, por los que no vinieron lo voy a decir porque los demás ya lo saben de memoria. Número 1, cuando yo recibo la disciplina del Señor, cuando la desprecio, la tengo en poco. Y eso está en Hebreos capítulo 12, de ahí lo sacamos la semana pasada. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Pero número 2, la otra postura frente a la disciplina del Señor es cuando yo, ¿alguien se acuerda? Cuando yo me desanimo, con D, se las di con D, desprecio, desánimo, cuando yo no, ya no hay nada que hacer, no, ya la embarré, no, ya, y ahí se queda, se desanima. No, lo tercero es lo que tenemos que hacer y es doblegarnos y humillarnos ante el Señor, cuando es por mi desobediencia que Dios me ha disciplinado. Y entonces me doblego ante el Señor, me humillo ante Él y me arrepiento de corazón, me aparto del pecado. Por eso ahora conecto la aplicación para la mañana de hoy. Lo que quiero decirle hoy, voy a continuar con la aplicación de la semana pasada. Yo soy un convencido y creo que Jonás, cuando está haciendo esta oración y está viviendo esta experiencia tan complicada, él se acuerda de la experiencia de los salmos, de la experiencia de David en el Salmo 27. En el Salmo 27, David está viviendo una experiencia próxima a la muerte. Los enemigos lo están rodeando, está que se muere, lo van a matar. Y el Salmo 27, el salmista empieza diciendo: el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fuerza y me protege del peligro, entonces, ¿por qué habría de temblar? Y empieza a dar la lista de los malvados. Dice: cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Y empieza a decirle a Dios cosas en oración, y es un cántico. Pero al final del cántico, al final del salmo, y lo tienen ustedes en pantalla, el Salmo 27, versículo 13 dice: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. O como dice Nueva Biblia de las Américas: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Jonás cree que ya no va a volver a la vida. Él cree que ya se quedó en el fondo del mar y que no va a volver a pisar tierra firme. Entonces estoy casi que seguro que él se acordó de este salmo cuando dice: en la tierra de los vivientes. Y cuando dice: hubiera yo desmayado si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor. Le quiero animar que en medio de su situación tan difícil persevere, busque el rostro del Señor, humíllese delante de Él y dígale específicamente: Señor, ayúdame a salir de esta situación. Reconozca que si es por su pecado, pídale perdón al Señor en esta mañana. Y le voy a invitar para que incline su rostro un momento y cierre sus ojos para que no se distraiga viendo otras cosas. Cierre sus ojos y tenga un momento de oración en esta mañana. Y vamos a recordar, dentro del Salmo 27 hay una porción en medio del Salmo que quiero que la escuchen a través de este cántico que nos va a dirigir Wilmer en esta mañana. Pero siga ahí en la presencia del Señor. No quiero a nadie distraído, distraída, por favor. Mientras Wilmer entona este cántico, quiero que todos estén ahí en oración. Déjese dirigir por el Señor en esta mañana. Déjese dirigir por el Señor. Escúchame cuando oro, Señor, ten misericordia y respóndeme, le dice David en este salmo al Señor una y otra vez, una y otra vez. Este es el salmo cuando David dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Cuando le dice al Señor: no me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo, tú siempre has sido mi ayudador, no me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Estoy leyendo el Salmo 27. Salmo 27. Escuchemos. Fascinas a mi corazón, has dicho
dicho de ti, mi rostro buscado. Tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi sed. Esto busco, esto anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Fascinas a mi corazón y ha dicho de ti, mi rostro busca hoy. Tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi sed. Esto busco, Cántale al Señor, esto cántale. anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más. Una vez más. Esto busco, Dígaselo. esto anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. esto busco, esto anhelo, solo a ti, más de ti. Esto busco, esto anhelo, solo a ti, más de ti. Esto busco, esto anhelo, solo a ti, más de ti. Esto busco, esto anhelo, solo a ti, más de ti. Esto busco, esto anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y una vez más. Esto busco, esto anhelo, En tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Sí, Señor. David, en medio de la situación tan difícil, sabe que muchas cosas es por su pecado y le dice al Señor: no me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Jonás está viviendo la misma situación y ambos quieren buscar al Señor. David le dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y eso es lo que quiere Jonás: volver otra vez a contemplar el rostro de Dios, volver a ministrar en Jerusalén. Le voy a invitar a que se coloque de pie y vamos a terminar en esta mañana cantando un salmo muy conocido, el Salmo 23, una porción pequeña de este salmo. Y en el Salmo 23 vamos a hacer énfasis sobre todo en que Dios es nuestro buen pastor.
ese trato tan hermoso que Él tiene con nosotros, no solo de papá a hijos, sino de ese buen pastor que cuida del rebaño, que cuida de sus ovejas. Y quiero que te veas como una oveja del Señor en esta mañana. Pero como en el caso de Jonás, como en el caso particular de David en este salmo, a veces nos apartamos de Dios, a veces le damos la espalda a Dios. Que en esta mañana podamos decirle al Señor: no me des tu espalda, Señor. Señor, ven, búscame. Y que en esta mañana podamos recordar que Dios es tan bueno y tan misericordioso que aún en medio de nuestra desobediencia y de nuestra rebeldía, el Señor va en búsqueda de la oveja descarriada, y que va en búsqueda de esa oveja y la trae nuevamente al redil, nuevamente al rebaño. Quiero que te veas como esa oveja, que Dios va, te persigue y te trae, te sana, te restaura, te levanta, porque eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y tú no has podido entender que es que Dios te ama mucho, pero Él a veces tiene que hacerte pao, tienes que disciplinarte por tu rebeldía. Pero Dios te ama grandemente. Así que déjese ministrar por esta canción. Es una canción, es una letra de la palabra de Dios, el Salmo 23. Cantémosle al Señor. Es mi pastor, nada me faltará. Tu mano me sostendrá, me guiará en la oscuridad. Tu luz me alumbrará, donde voy ahí estás. Una vez más, Yahvé. Yahvé es mi pastor, Nada me faltará, tu mano me sostendrá, me guiará en la oscuridad, tu luz me alumbrará, donde voy ahí estás. Vamos una vez más. Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Tu mano me sostendrá, me guiará en la oscuridad, tu luz me alumbrará, donde voy ahí está. Una vez más, Yahvé es mi pastor. Yahvé es mi pastor, Nada me faltará, tu mano me sostendrá, me guiará en la oscuridad, tu luz me alumbrará, donde voy ahí está. Si me desvío, Él va por mí. Dile: si me desvío, Él va por mí. De las 99, Las 99 me diste a mí. una vez más. Si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. De las 99, de las 99, me elegiste a mí. Yahvé, Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Tu mano me sostendrá, me guiará Cántale, en cántale. la oscuridad, tu luz me alumbrará. Si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. Cántale. Si me desvío, Él va por mí. De las 99, De las 99 me diste. una vez más, iglesia, díselo. Si me desvío, Él va por mí. Si me desvío,
Levanta tu voz y dile: si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. de las De las 99 me diste. levanta tus manos y dile: si me desvío, Él va por mí. Si me desvío, Él va por mí. De las 99 me elegiste a mí. Señor, gracias. Gracias, una mañana hermosa que nos has permitido venir a tu casa para buscar tu rostro, Señor. Hemos podido adorarte de muchas maneras, pero una de ellas, escuchando tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Enséñanos a orar tu palabra, que podamos orar tu palabra. Y Señor, ayúdanos, que no faltemos la próxima semana para continuar con la parte que yo considero la más importante de esta oración, porque es el punto climático, es la parte final de este cántico, de este salmo que compuso Jonás adentro, estando dentro de ese gran pez. En medio de la angustia y en medio del clamor, ya hemos visto su oración, pero todavía faltan unos versículos que es el punto final a su oración, sobre todo cuando vino la esperanza en medio de la desesperanza. Y vamos a aprender cosas que hizo Jonás, que demuestran un verdadero arrepentimiento. ¿Tú quieres saber si te has arrepentido de corazón? Ven la próxima semana a escuchar, a seguir con este tema maravilloso, nuestra misión de vida. Señor, continúa con nosotros el resto de este día. Colocamos este fin de semana, aún el festivo, que sea un tiempo de descanso para todos. Oramos para que la bendición se extienda también a nuestros seres queridos. Y danos tu bendición como siempre, que sea la bendición del Padre, que sea la bendición del Hijo y que sea la bendición del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.